¿Qué es el síndrome de Proteus? El síndrome de Proteus es una enfermedad congénita que afecta tanto a hombres como mujeres, que causa un crecimiento excesivo de la piel, el desarrollo normal en huesos, músculo, tejido adiposo, tanto en vasos sanguíneos y linfáticos, que generalmente está acompañada de tumores en la mayor parte del cuerpo, y este es causado por la mutación del gen AKT1. Esta patología es producto del gen AKT1, el cual es una serina treonina sinasa importante en el crecimiento celular. ¿Qué es lo que pasa aquí? La vía de señalización de la fosfatidilinositol 3 quinasa o bien vía de señalización PI3K regula la proliferación, migración, metabolismo y apoptosis de las células, entre otras cosas. Esta vía es estimulada fisiológicamente como consecuencia de la activación de receptores de membrana tirosina quinasa, las cuales autofosforilan y fosforilan el sustrato del receptor de insulina. Este último, a la vez, fosforilará la subunidad P85 de la PI3K. Entonces, ¿qué es lo que sigue aquí? La PI3K activa fosforila el fosfatidilinositol 3,4-difosfato o bien PIP2, convirtiéndolo en el segundo mensajero fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato o bien PIP3, el cual corriente abajo conduce a la activación de la proteína AKT. La activación anormal de esta vía conduce a una respuesta proliferativa y antiapoptótica que altera la capacidad de una célula para regular su propio crecimiento, permitiendo que la célula crezca y se divida de forma normal. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el síndrome de Proteus? Bueno, cuando esta enzima se ve afectada, como en el caso de este síndrome y en algunos otros casos tales como el cáncer de mama, entre otros tumores, se produce una activación retenida o aumentada. Esto conlleva la proliferación de células de diversos tejidos como el adiposo y el conectivo, lo que explica los síntomas. Debido a que la mutación de la enzima solo se encuentra en algunas células y estas difieren en cada paciente, los síntomas no son similares para todos los pacientes. El síndrome de Proteus es una mutación genética, pero no es hereditaria. Por lo tanto, quienes lo transmiten no son los padres o alguien de su árbol genealógico. Lo que pasa es que al ocurrir una mutación en el gen AKT1, provocará que algunas células en forma aleatoria crezcan y se dividan de manera anormal y sin control. Todo esto en las primeras etapas del desarrollo del embrión. Normalmente los neonatos al nacer no presentan síntomas o signos de este síndrome, sino entre los 6 y 18 meses de edad. A esta mezcla de células con o sin mutación genética se le conoce como mosaicismo. El mosaicismo se define como la presencia de dos o más poblaciones celulares con diferente composición genética en el mismo organismo. Debido a la gran diversidad de los hallazgos clínicos, existen criterios generales y específicos para su diagnóstico. Criterios generales. Distribución en mosaico de las lesiones. Esto se refiere a que solo algunas partes del cuerpo van a mostrar signos de crecimiento excesivo, mientras que en otras áreas del cuerpo no se ven afectadas. El siguiente criterio es la ocurrencia esporádica. Hace referencia a que nadie en la familia de la persona afectada había presentado este síndrome. Y el último criterio es el curso progresivo, que significa que conforme pasa el tiempo, el crecimiento excesivo altera la apariencia de las zonas afectadas del cuerpo, además de que también pueden aparecer nuevos crecimientos excesivos en donde no había. Un hallazgo importante que se encuentra en los criterios específicos de la categoría A de este síndrome es el nebus cerebriforme del tejido conjuntivo. Se le dice cerebriforme por la forma similar a la del cerebro. Se caracteriza por ser un tumor blando que se localiza en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, que presentan surcos profundos y son evidentes en la vida temprana. Histopatológicamente se caracteriza por un tejido conjuntivo muy colagenizado, como se muestra en la micrografía del lado derecho.
Además, para confirmar, debemos identificar algunos criterios específicos que debe de tener uno de la categoría A, dos de la categoría B y tres de la categoría C, independientemente entre ellas, es decir, no se pueden sumar un conjunto. Estos síntomas se manifiestan entre los 6 y 18 meses de edad, dando como principal característica el sobrecrecimiento asimétrico, mayormente en miembros superiores, inferiores y tórax. Otras alteraciones incluyen macrodactilia, macrocefalia, escoliosis, crecimiento normal de vértebras e hipertrofia de partes blandas. Asimismo, se incluye el crecimiento excesivo de órganos, especialmente hígado, vaso, timo, intestino y pulmones. Otro hallazgo de los criterios específicos de la categoría C es la disregulación del tejido adiposo. Aunque el tejido adiposo normal y anormal puede identificarse mediante resonancia magnética, es necesario un estudio histopatológico para identificar varios subtipos. Uno de ellos es el lipoma, que son tumores benignos de las células grasas maduras, que aparecen de forma subcutánea o interna y pueden aparecer en otros lugares y en algunos de los casos pueden ser múltiples. Hasta el momento no existe un tratamiento específico, sin embargo, se puede apoyar con fisioterapias y cuidados dermatológicos mayormente en pacientes con nevus cerebriforme, al igual que el apoyo de diversos especialistas, en base a sus síntomas específicos como genetistas y pediatras. Hay que mencionar que la información recolectada hasta la actualidad es gracias al primer caso conocido que fue el de Joseph Merrick, alias el hombre elefante, que se hizo famoso en el año de 1862 por las malformaciones asimétricas que presentó desde muy pequeño, las cuales los médicos de la época no podían explicar. Se ha de mencionar que el primer caso, o sea, Joseph Merrick, presentaba todas las manifestaciones de este síndrome. Se le otorgó el nombre Proteus a este síndrome por el dios griego Proteus, que podía cambiar voluntariamente de forma, por lo que, teniendo en cuenta la variedad de hallazgos clínicos, era un nombre muy apropiado.